Casino Obrero de Béjar. Hoy tenemos este acto protagonizado por el Centro de Estudios Bejarano. Se va a presentar el libro La emigración bejarana en Alemania, desde el año 1960 hasta el año 1973. Aproximación sociológica, autora del mismo, Mercedes Riba Bejarana de nacimiento, no de apellido. Estará acompañada por Juan Antonio Frías Corsino y por Carmen Cascón Matas. Charlarán sobre el libro, proyectarán fotografías e invitarán al público a manifestar sus experiencias y vivencias sobre este tema. La publicación se entrega dentro del catálogo del Centro Bahía Bejarana. Comentaros que mañana se inaugura a las 20 horas una exposición pictórica de óleo y acuarela del pintor Antolín Velasco. El día 8 el Día de la Purísima, a las 19:30 horas, habrá en el salón principal un recital poético-musical, interpretado por el grupo Poesía de Pueblo del Pueblo. Y que estéis atentos a la programación del mes de del mes de diciembre, perdón, porque está llena de eventos. Nada más deciros que el Casino de Béjar está atravesando una crisis económica por escasez de socios e invitaros a los no socios que os hagáis. Dar las gracias al Centro de Estudios Bejarano por elegir este Ateneo Cultural para la mayoría de sus actos. Y daros las gracias por vuestra presencia y deseo que paséis un rato agradable con Mercedes, con Carmen y con José Antonio. Y paso la palabra a Josefa Montero, presidenta del Centro de Estudios Bejarano. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, yo lo primero que quiero hacer, además de dar la bienvenida a todos los presentes, es agradecer al Casino Obrero su siempre disponibilidad para los actos que queremos celebrar aquí. La verdad es que es nuestra casa, bueno, somos socios casi todos nosotros. También quiero animar a que se haga quien no lo sea, porque hay que mantener esta entidad tan importante en nuestra cultura. Y bueno, pues aparte de agradecer la presencia en una tarde que está bastante mala para salir, también es importante darle las gracias a Mercedes Riba por este trabajo tan interesante que hemos podido publicar. Bueno, a Mercedes supongo que la conoce todo el mundo. Ella es licenciada en literatura, tiene también estudios de turismo, ha publicado varios trabajos de poesía, también uno de la naturaleza, de Béjar. En fin, es una persona muy activa culturalmente hablando. Y ahora pues nos ofrece este libro interesantísimo, yo que lo he leído concienzudamente, doy fe de ello. Gracias también a Carmen y a Juan Antonio por acompañarla en la presentación. Y bueno, yo creo que sin más, no les voy a quitar tiempo, porque es más interesante lo que dicen ellos que lo que pueda decir yo. En todo caso, preguntaré. Gracias. Buenas tardes a todos. Parece ser que me toca a mí empezar, por lo que me están comentando. Gracias. Es una reiteración, pero vuelvo a repetir que muchas gracias a todos por estar aquí. Y además también gracias a Mercedes por este excelente estudio del que vamos a hablar ahora, que presentamos aquí. Y en todos los libros, ¿qué nos llama primero la atención? La cubierta, ¿no?, del libro. Pues empiezo por ahí, porque esta cubierta tiene una pequeña historia, ¿no? Vemos, bueno, no sé si lo veis ahí, bueno, ahí lo veis muchísimo mejor, porque yo por mucho que os lo enseñe así, pues en la vista llega a lo que llega, ¿no? Tenéis la fotografía de una mujer, ¿no?, en blanco y negro. Nos imaginamos que es un gran edificio industrial y está asomada a ese edificio y nos suponemos que está mirando lo que tiene delante, ¿no? Podemos imaginarnos lo que puede ser un paisaje, puede ser una calle, puede ser un edificio, pero también puede estar mirando un paisaje interior, a lo mejor. Se está mirando a sí mismo, su interior, pero a lo mejor también está recordando, otro paisaje.
otros paisajes, quién sabe, ¿no? Además, de fondo tenéis una tela que es muy característica, ¿no? Lo que se hacía aquí, de lo que se sigue haciendo aquí, en muchas fábricas textiles, una tela de cuadros, ¿no? Pues esa tela yo creo que es muy ilustrativa de los bejaranos, de dónde trabajaron esos bejaranos, no todos que emigraron a Alemania, ¿no? Lógicamente era mano de obra cualificada en el textil. Evidentemente en Alemania se apreciaba mucho esa mano de obra. Y para ese fondo de la cubierta, Juan Antonio Frías, que le tenemos aquí al lado, y Julián Mateos, que anda por ahí, se trasladaron a la fábrica de González Tejeda para hacer una serie de fotografías. Y desde aquí pues también damos las gracias a la fábrica de González Tejeda por esa facilidad, ¿no? Y es lo que significa, ¿no? Ese paño textil. Pero al mismo tiempo, y si hacemos un ejercicio, esto ya no se puede hacer, no sé si se podrá hacer con el ordenador. Ahora voy a abrir el libro. ¿Qué veis aquí? Al otro lado, en la otra parte, la contraportada que diríamos. Es un paisaje de oveja. Vale, que lo tenéis ahí. Pues lo ven, pero a mí me gustaba hacer esto. Porque es lo que está viendo ella. Ahí lo veis, pero si lo hacemos así en el libro, es un juego todavía más curioso, ¿no? Es probablemente lo que esté viendo ella, lo que está recordando. Quizá quiera volver, no lo sabemos. Ahí se podría crear otra historia, además literaria. O una poesía, por ejemplo. Y después de este comienzo, que es por la cubierta, ¿no? Pues le quiero preguntar, claro, lo más importante. Primero, ¿por qué? ¿Qué interés o cómo empezó su interés por este tema? Eso es lógico preguntarlo. Y yo como historiadora me hago también la siguiente pregunta y se la lanzo a ella. ¿Era necesario hacer un estudio de la emigración, sobre todo bejarana, de los años 60 y 70? ¿Había algo escrito? ¿Es lo primero? Bueno, pues vamos a empezar a resolver algunas cuestiones. Bueno, lo primero debo agradecer al Centro de Estudios Bejaranos el haber valorado y editado la emigración bejarana en Alemania, lo que nos brinda a todos la oportunidad de conocer un poco más en profundidad una parte de nuestra historia más reciente. A Carmen y a Juan Antonio por haberme acompañado y soportado durante todo el proceso de edición y estar a mi lado en esta tarde. A todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí. Yo os explicaré de forma muy rápida cómo surge la idea de este libro. En agosto de 2020 recibí un archivo fotográfico donde aparecían retratados un gran número de paisanos que se encontraban trabajando en la fábrica de hilatura de estambre Ulfing de Lede, una población alemana en la región de Düsseldorf. El reportaje era de Carlos Muñoz Álvarez. Todos conocisteis a don Carlos, fue párroco de la iglesia de San Juan, y se realizó en el verano de 1960 y las fotografías en blanco y negro son verdaderamente extraordinarias. Publiqué algunas de ellas en una red social y automáticamente las fotografías comenzaron a hablar. Atrajeron el interés de muchas personas al reconocer a los suyos, lo que condujo al rescate de otras muchas imágenes, documentos, recuerdos y vivencias que de otra manera hubieran permanecido mudos para siempre. Y es ahí donde surge la necesidad de seguir indagando y comenzar a construir una historia. A tu segunda pregunta la vamos a contestar un poco más tarde. De acuerdo, me parece estupendo. Tú mandas en este caso, ¿no? Que eres la autora del libro. Lo siguiente que vemos en un libro, cuando lo abrimos, es el índice, lógicamente, ¿no? Os voy a hacer
muy brevemente a leer un poquito los capítulos que tenemos para que os hagáis una idea de por dónde va este libro. Bueno, después de la presentación de nuestra querida presidenta, que la tenemos ahí, que esto es algo obligado, tenemos una introducción. Pues, ¿qué has querido tú contar con este libro? ¿Qué quieres decir? ¿Qué nos vas a exponer? Y después tenemos una serie de capítulos subdivididos a su vez en otros capítulos, pero yo solamente voy a ir a los títulos, digamos, importantes. Por ejemplo, el acuerdo migratorio, sin entender esto, el contexto general de la migración española hacia el exterior, cómo se organizaba, es imposible entender nada de todo esto, o sea, buscar un contexto. Las 3 empresas textiles Johann, Rudolph and Scholl, que me perdonen los que sepan hablar alemán, porque no tengo idea, entonces lo estoy diciendo tal cual. Empresas textiles, volvemos a lo de antes, ¿no? La portada, en este caso la Woolfing, como luego explicará Mercedes, imagino, una de las empresas más importantes, las más interesadas, digamos, en la mano de obra cualificada bejarana. El primer viaje de Horst Kubiak a Béjar, bueno, Horst Kubiak es un personaje interesantísimo. Solo con este personaje podríamos haber hecho una biografía, perfectamente, haber escrito un libro. El gran viaje, ¿cómo era este viaje que hacían los emigrantes a Alemania? Me gusta mucho lo de gran viaje, parece una aventura, porque realmente era una aventura. Fue una aventura. Ahora ya vamos a cuestiones más materiales. El trabajo, el salario, los gastos. ¿Merecía la pena irse o no? ¿Cuánto pagaban? Las nóminas, etcétera, etcétera. Y otra parte importante, la vivienda y la vida, que en realidad es la rutina día a día. Un buen amigo visita a los bejaranos en Nene. Ahí lo dejamos. La cuestión política. Aquí había una situación, el régimen que había, pero allí era completamente diferente, ¿no? Y aquí también lo explicas. La mujer española en la emigración. A todos nos suenan las bejaranas que marcharon a Alemania, ¿no? Pues aquí también te encargas de ellas, solamente de ellos. La reunificación familiar. ¿Cuántas historias familiares se podrían contar, verdad? De división y de unión al mismo tiempo. La educación de los niños españoles, también importante, ¿verdad? Los españoles emigrados y el arte, de esto también seguro que se podrá hablar, ¿verdad? Y quedarse en Alemania o regresar a España, menuda decisión. Es así, estos son los capítulos fundamentales y luego, por supuesto, un epílogo, ¿no? En el que ya pues, te cuentas las consecuencias y haces una recopilación, una reflexión general del libro, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la inmigración y es otra pregunta que hay que hacerse, y es ¿por qué 2 millones de españoles, ni más ni menos, se marcharon a Alemania? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? Bueno, Alemania y Europa Central. Claro, 2 millones en Alemania de golpe. no, fueron 2 millones, aproximadamente se calcula que fueron unos 2 millones de españoles los que se trasladaron a los países de Europa Occidental entre 1960 y 1975. Y el porqué pues es nuestra propia historia, pero creo que también es un, bueno, por ejemplo, ¿por qué se va la gente? Pues porque en ese momento no tiene trabajo. ¿Por qué se van? Primero hay una migración hacia las ciudades más desarrolladas, como Madrid, País Vasco, bueno, y Barcelona, y luego ya está la emigración total a Europa. Estos emigrantes pues, son tan importantes como que constituyen, junto con el capital, con las inversiones de capital extranjero, el turismo de sol y playa y las divisas que aportan estos más de 2 millones de personas, constituyen lo que se llama también el milagro español. Y a la vez
también son partícipes del milagro europeo. Prácticamente 15 años después de una Segunda Guerra Mundial necesitan mano de obra. Entonces, lo que ocurre es que no solamente van a ir españoles, evidentemente, y depende de a qué país, pues ellos también lo necesitan, y gracias, por ejemplo, en Alemania también se habla del milagro alemán, porque automáticamente se convierten en auténticas potencias económicas. Hay escasez de población y también escasez de... no nacen muchos niños. Entonces, automáticamente, por ejemplo, en Alemania, la gente comienza a obtener trabajos de mayor categoría y dejan los trabajos que los alemanes ya no quieren, pues evidentemente a la inmigración, que es de alemán, de italianos primero, griegos y por supuesto turcos, ¿no? Bueno, te he contestado a medias, pero... Pues a mí me parece muy buena noticia. Se podría ahondar mucho, Claro. pero claro, entonces ya tenéis que sí. leer el libro. Bueno, pues lo que sí que me gustaría decir es que yo sé todo esto, evidentemente, pues porque lo primero que me propuse fue entender y conocer en profundidad el proceso de inmigración de estos 2 millones de españoles que salieron hacia Europa Occidental. Tuve a mi disposición, y gracias a Internet, de otra forma hubiera sido bastante complicado, una amplia bibliografía sobre dicho proceso y más concretamente sobre la emigración en Alemania, que era realmente sobre lo que yo quería tratar. Fue concebido como una especie de rompecabezas donde fui adaptando cada una de las fotografías, de los documentos que iba recibiendo. No se han dejado de recibir hasta prácticamente la edición del libro, un mes antes. De las vivencias de los que iba recabando, con los estudios de los autores especializados en este tema. Y vi que todo iba encajando perfectamente, cada pieza en su sitio. Conté con ayudas inestimables como la de María Jesús Colesal, que bueno, no nos puede acompañar esta tarde, y que es una mujer que guardaba casi todo lo que había acontecido en la colonia bejarana de Lennep, porque realmente se llegó a crear una colonia bejarana y salmantina durante los más de 20 años que vivió en el país germano. Por parte alemana tuvimos la suerte de contactar con Hilde Kubiak. Horst Kubiak fue el jefe de personal de la Gulfin. Seguiremos hablando de la importancia que tuvo él. Bueno, pues su esposa dejó que un antiguo trabajador de la Gulfin, que en este momento es el director del Museo del Paño de Lennep, fuera a su casa y fotografiara muchísima documentación y muchísimas fotografías de los álbumes que tenía Horst Kubiak, que bueno, son... que explican perfectamente todo el proceso de contratación. Ha retratado a cada uno de los trabajadores salmantinos que fueron para allá y es algo inestimable, que estamos intentando que toda esa documentación, todos esos álbumes vengan a Béjar para que formen también parte de nuestro patrimonio cultural. Ojalá. Es probable. Bueno, es posible. Adjuntar por las fotos suyas que verás en el libro y lo que cuentas, es que
Es un personaje fundamental, una persona fundamental en todo este Por supuesto que he nombrado a estas dos personas, pero el resto de los participantes, que han sido muchos, están debidamente documentados en cada una de las páginas y forman parte de esta maravillosa aventura, ¿no? Sí, los tienes, está todos citados, Todos. todas las fotos. Tienen su pie de página, Sí, su pie de foto, pie de foto, perdón, quién es cada uno, etc. Sí, yo creo que tu labor ha sido fundamental porque todo esto está disperso. Un poco quedaría trabajoso, disperso. Pidiendo pero un favor, sí, ¿no? muchos favores. Hay gente que ha sido espléndida, otras personas que no les ha interesado en absoluto, lógicamente cada uno es que Es una decisión personal. Pero bueno, yo creo que se ha recabado una información que de otra forma, francamente, es que jamás hubiéramos pensado cómo fue esa contratación por parte de esa empresa textil y lo que supuso para la ciudad de Béjar. Mercedes, ese personaje al que ha aludido Carmen, a Óscar Cubia, a mí me parece alucinante porque es el que ha ayudado, el que te ha ayudado a ti a reconstruir gran parte de todo este proceso. Yo lo que simplemente he indagado de él es que con una pulcritud germánica recoge todo en un diario y es muy aficionado a las fotos. Entonces, tiene todos los momentos del proceso, digo del proceso. Óscar Cubia viene a Béjar previamente, observa las grandes empresas que están en ese momento en funcionamiento, las hilaturas y las tejedurías, y se interesa mucho por la formación de la mano de obra, ¿no? Y bueno, pues capta que efectivamente es una mano de obra especializada, y aquí se van a empezar por ese momento a dar algunos pequeños indicios de crisis, ¿no? Lo que también contribuye a esta migración. Pero lo de Óscar Cubia es alucinantemente bueno porque podemos reconstruir y además con iniciativas de la propia empresa, ¿no? Que editó una revista y los fondos documentales eran de él, ¿no? La aparición de Óscar, te quiero preguntar, ¿por qué la contratación de la empresa textil alemana de la Johann Wulfing supone precisamente un hecho diferenciador en las contrataciones de la migración? Bueno, vamos a ver. Después de la firma del acuerdo bilateral hispano-alemán, lógicamente se van firmando determinados acuerdos con algunos países europeos, de Europa Occidental, por ejemplo, Francia la primera, Alemania y Suiza, que es donde más, aparte de haber ido a menos cantidad de salmantinos o de españoles en general a otros países, esos son los tres principales países de migración. Vamos a ver, se crea en Madrid la llamada Comisión Alemana, para que podamos entender cómo se hacían, cuál era la forma legal de hacer estas contrataciones. Es decir, el acuerdo bilateral hispano-alemán se firma el 29 de marzo de 1960 y la Comisión Alemana se establece en Madrid, dura hasta 1975 y ella, junto con el Instituto Nacional de Migración, serán los encargados de la recluta, el envío, de la recluta y del envío de los trabajadores españoles a Alemania, por ejemplo. El proceso era el siguiente. La Oficina Federal de Colocación en Nuremberg recibía las ofertas de trabajo que le hacían llegar los empresarios alemanes y las transmitía al Instituto Español de Migración por medio de la Comisión Alemana.
estas propuestas o necesidades de cada empresa se difundían a través de las delegaciones provinciales españolas y de ahí pasaban a las oficinas de los sindicatos locales. El caso de la ULFIN es totalmente, o sea, no sigue, por así decirlo, estos trámites supuestamente necesarios firmados en el acuerdo bilateral. Horst Kubiak tiene una necesidad imperiosa de contratar mujeres para su fábrica de Lennep, que es una fábrica de hilatura de Stanley. Ha probado Italia, no encuentra, entonces realmente lo necesita. Y lo que hace es que, a través de la embajada en Bonn, pues se entera de que en España existe Béjar y que hay una industria textil que a veces tiene sus más y sus menos, ¿no? Entra en crisis, se recupera, etc. Una vez que ya Kubiak visita Béjar, al llegar a Salamanca, conoce al delegado provincial del Instituto Nacional de Migración en Salamanca, que es Miguel Leís Tordesillas. A partir de ese momento, Kubiak contrata directamente, elige a quien contrata, a partir de un momento ya no solamente va a contratar a mujeres trabajadoras de hilatura, sino que también va a contratar a tejedores. Entre marzo de 1960 y diciembre de 1962 habían llegado para la fábrica de hilatura de Stanley, para la tejeduría de Dalerau y para la fábrica de hilatura de carga de Dalhausen, más de 700 personas, hombres y mujeres, la mayoría bejaranos, y de la provincia de Salamanca, con un contrato legal de 1 año de duración prorrogable. Y todo esto se hacía directamente por el jefe de personal de la ULFIN y por el delegado provincial Miguel Leís Tordesillas, con lo cual pues todos los historiadores lo saben y saben que fue un caso excepcional. Como él llenó sus fábricas contratando directamente, y eran fábricas, estamos hablando de 3 fábricas que creo que la de Lennep tuvo 1.200 personas y el resto no, prácticamente 1.000 cada una. O sea, estamos hablando de 3 fábricas de casi 3.000 trabajadores, que era más que todo Béjar, ¿no? Por ahí. Bueno, ahora te voy a perdonarme, estoy un poco nerviosa, se me nota un pelín, ¿no? No. Pero bueno, es que lo de la oratoria, la verdad es que no es lo Vamos a ir a los antecedentes de los que hablábamos antes, es decir, se sabía esto, se conocía ya el caso de la ULFIN, pues claro que se conocía perfectamente. Se conocía porque las primeras trabajadoras bejaranas del textil que salieron hacia Lennep lo hicieron 10 días antes de que se firmara el contrato bilateral que se firmó el 29 de marzo de 1960 para que los trabajadores españoles pudieran ir a trabajar a Alemania. Y esto ya fue noticia lo publicó el ABC en 1960, las 43 bejaranas que se fueron a Alemania. Bueno, no, de esas 43, todas eran bejaranas menos 3 o menos 2, y fue ya, eso, o sea, el ABC lógicamente lo publicó en tirada nacional, con lo cual claro que se conocía.
Más tarde, en 2005, y con motivo del proyecto de migración que se iba a celebrar en Colonia, donde se proyectaba una enorme exposición que recogía a todos los emigrantes que habían ido a Alemania, pues fue cuando el ABC se pone en contacto con el Max Punch del CEAS de Béjar y junto con el historiador de padres españoles y también de la provincia, perdón, se me ha ido el nombre, Antonio Muñoz, pues se pusieron en contacto con Emma para que ella recabara información sobre, bueno, pues sobre las mujeres que todavía en Béjar y la provincia de Salamanca quisieran hablar de su estancia en Alemania. Eso dio motivo a que bueno, a un excelente reportaje por parte del periodista de ABC. Después se hizo un magnífico documental y las mujeres bejaranas que fueron a Alemania fueron consideradas ciudadanas ilustres por el Ayuntamiento de Béjar. Entonces, pues claro que se ha escrito bastante más que de la inmigración en cualquier otro país. Y lo que nos ha sorprendido mucho, bueno, gracias a Juan Antonio, pues le ha llegado una publicación que es realmente sorprendente, de 2018, de la que nos va a hablar. Cuando estábamos en el proceso ya último de edición, y ya no nos permitía incorporar ningún dato más, pues a través de una persona de aquí de Béjar, de José Manuel, pues muy aficionado y muy entendido y con este vocabulario tan coloquial que ahora se utiliza, el tan friki de los cómics, del mundo del cómic, o más bien de la novela gráfica, pues nos llega una información que nos queda sorprendida. Y nos queda sorprendidos a todos porque es un libro que publica pues ese autor, que yo no puedo ver desde aquí el nombre, publica esta novela gráfica. Es una novela gráfica de 200 páginas. Este autor emigra en 1900, os doy una pincelada simplemente, emigra a Alemania en 1963. Entonces es parte activa de la emigración. Y en esa parte activa, que él está residiendo en una población cercana a Lene, entra en contacto precisamente con este grupo de mujeres que están ya desde el año 60 allí, ¿no? ¿Y qué va a componer? Pues esta novela gráfica es una novela casi autobiográfica, ¿no? En la que va reflejando todas las vivencias y a la vez también lo convierte en un homenaje suyo a la emigración. Bueno, pues dentro de todas esas 200 páginas pues aparecen nuestras protagonistas, nuestras y nuestros protagonistas bejaranos y salmantinos que están en Lene. Y va relatando en ese relato gráfico, va con un amigo a la residencia, que además está recogido ahí en la grafía, residencia El Castañar, para invitar a las residentes bejaranas allí a un baile de carnaval, ¿no? Entonces, pues ahí va dialogando con su compañero, etcétera, etcétera, y mirar cómo aparece recogido la fábrica de la Wulfing, como conversa con la gobernanta de la residencia. La gobernanta lo emplaza a hablar con el cura, es decir, el director espiritual que acompañaba a toda aquella historia. Y bueno, pues ahí tenéis también cómo recoge el famoso Cubia, que habla español, pues el autocar, en este caso él lo ha emplazado en la Plaza Mayor de Salamanca, pues eso, de los viajes, ¿no? Este motivo que a nosotros nos ha parecido entrañable y fantástico,
no puede formar parte de la amplísima bibliografía que Mercedes ha ocupado en su libro, porque además es muy rica y con personas que lo han estudiado muy bien, pero también es verdad que no han estudiado, y tú lo sabes, la parte más sociológica. Sí que han estudiado efectivamente la parte humana que tú sí que has hecho, ¿no? En ese hilo conductor que además es muy cómodo de leer y es muy ameno, ¿no? Otros estudios han sido muchísimo más científicos a nivel académico, del análisis de la migración española-alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Esta era la pincelada que yo quería incorporar por eso, ¿no? Y además, siendo una novela gráfica y no haberla podido incluir en tu bibliografía y hacerla partícipe, evidentemente, de que eso... Bueno, no lo he dicho, pero esta novela gráfica es del año 2018, no es que sea de hace 2 días. El autor es un acreditado ilustrador, español, que bueno, tiene un premio nacional de COM. Y ese es mi apunte, ese era mi... Pues nada, es que realmente los bejaranos estamos en todos los lados. Eso es lo importante, es increíble pero cierto. Claro, él estuvo en Ranchey y por eso está al lado de Lennart, y por eso tuvo la oportunidad de conocer a los bejaranos. Pero es graciosísimo, porque además él, la novela gráfica tiene todas las pautas, aunque él solo estuviera 1 año, de lo que constituye la emigración para los españoles. No dejan ningún... lo relaciona todo. Está todo interrelacionado, efectivamente. Es un hilo conductor autobiográfico, pero con un detalle exquisito. Bueno, y hasta aquí hemos estado hablando de la organización tan exhaustiva, de la inmigración controlada, pero había una parte de personas que iban por su cuenta. Claro. También. Pues aproximadamente de los 2 millones que salieron hacia Europa, la mitad lo hicieron por su cuenta, es decir, no pasaron por el Instituto Español de Migración y no fueron con contrato, sino que fueron por su cuenta. ¿A qué condujo esto y por qué fue esto? Bueno, esto condujo en principio a que mucha gente pues no lo pasara tampoco demasiado bien al llegar a, por ejemplo, estamos hablando de Alemania, pues Alemania sin contrato, en fin, lo pasaron mal, prácticamente no entendían lo que estaban leyendo ni lo que estaban firmando, hubo abusos y hubo gente que tuvo que volver, evidentemente. Pero, ¿cuáles eran los motivos por los que la gente prefería no pasar por el Instituto Español de Migración? Pues los motivos eran varios y se especifican muy bien en el libro, pero uno de ellos era la revisión médica, ¿vale? Bueno, una vez que la comisión alemana se establece en Madrid, son los reconocimientos médicos los realizan los facultativos alemanes, que se trasladan a cada delegación de provincia para realizarlos. Una simple caries podía ser motivo de que se les echara para atrás. Y bueno, no digamos el terror que tenían hacia cualquier tipo de infección y en especial la tuberculosis pulmonar. Esto evidentemente obligaba a que muchísima gente pues se buscara la vida, no tenía otra. Fernando, ¿nos puedes contar cómo fue esto? ¿Cómo fue tu reconocimiento por parte de los facultativos alemanes? Fernando Hernández Moreta fue en el 66 y estuvo 1 año trabajando en la Wulfing de Lennart. Sí. Cuéntanos. Pues nada, una vez que fuimos a Salamanca, a la avenida de Mirá, que era donde estaba el Instituto Nacional de Integración,
pues nos dijeron que fuéramos al día y había un equipo de médicos, eran 2 enfermeras, 2 médicas, y allí nos hacían una revisión. Y entrábamos de 6 en 6 a la revisión y nos decían que nos quitáramos la ropa. Pero había uno de Palasierra que dijo que no se quitaba la ropa. Total, que ya la médica pues dijo que le pusieran eso detrás de un biombo y allí le hizo la revisión médica. La médica. Y luego el que estábamos bien, pues ya te firmaban el contrato para ir a Salamanca. Y el que no, te miraban la dentadura sobre todo y los rayos X para el pecho y eso. Y el que estaba bien para Alemania, el que no, pues decían que no podía ir para allá. Y luego cuando llegabas a Alemania, el equipo alemán te hacía otro reconocimiento más, antes de entrar a trabajar. Y así era como nos hacían la revisión médica. Gracias, Fernando. Vale. Sí. Ahora vamos a hacer preguntas, como si estuviéramos en el cole, ¿no? Haya empezado Fernando ahí al fondo, pero ahora vamos a preguntar, porque al fin y al cabo las vivencias son muy importantes y los testimonios orales son muy importantes. La historia oral es parte de nuestra historia y los historiadores también trabajamos con esa historia oral. No solamente nos basamos en documentos, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer ahora una batería. Sí, pero lo hacemos todo así, relativamente corto y podemos hablar más o menos todo, si os apetece. Porque además es como, todos los que estáis aquí hoy, es como una representación de cada una de las facetas de esta emigración a Alemania, ¿no? Es decir, si hubo reunificación familiar, si no la hubo, cuánto tiempo estuvo la gente, en fin, un poquito. ¿Os parece? Sí, por ejemplo, vamos a hablar en primer lugar de Joaquina Sánchez Zaballos, que andará Nieves, su hija, por ahí, sí. Que llegó con el segundo grupo de mujeres a la fábrica de literatura de Estambre de Lene, como hemos comentado, en este caso en el segundo grupo, en vez de hemos hablado del primero, pero bueno, luego hubo más, en mayo de 1960, ¿no? Y en julio lo haría su hermano Ignacio, en este caso con el tercer grupo, y primero mixto, porque también iban hombres y mujeres, ¿no? Pues primero que ya empezaron a contratar a hombres. Fijaos, eran 10 hermanos y para la familia Sánchez Zaballos el aporte económico de sus hijos fue una necesidad. ¿Cómo recuerda tu madre, o cómo recuerda tu madre eso? Pues la recuerda. Sí, recuerda todavía. Lo que pasa es que no se acuerda, pero sí que recuerda de que estuvo muy bien en Alemania, de que se fue, estuvo cerca de 2 años, y luego que Ignacio se vino antes, y ella al quedarse allí sola, dando sueldos para mandar para España, ya solamente uno, entonces ella recuerda mucho que ella quería estar con el grupo de las Bejaranas y le puso con el grupo de Salamanca. Entonces al principio un poco de decepción, pero luego dice que estuvo encantado. O sea, nadie solamente tiene recuerdos buenos. Que la gobernanta, la encargada de la fábrica, que era muy buena con ellos y tal, tiene recuerdos. Y la fotografía que yo os agradezco que hayáis puesto la fotografía de mi madre en la portada, la verdad. Porque a mí me emociona. Y que yo creo que también es un poco lo que decís vosotros, que quizás esté mirando un poco, sino acordándose de, pues eso, de sus padres, sus hermanos y de su pueblo también, ¿sabes? Pero todo lo que recuerda es bueno, la verdad. Muy bueno. Sí, yo creo que Joaquina, al estar los dos, prácticamente vivían con un sueldo y mandaban el otro íntegro a casa. Sí. Bueno, vivían con menos de un sueldo, ¿no? Entonces quizá al ya venir su hermano, o ya quizás no le compensara tanto, o simplemente, bueno, sintió un poco de morriña y se vino. El caso es que la mujer se marchó, la mujer estuvo otra vez en Alemania. Vino, se colocó, pero aquí no ganaba tanto dinero, se volvió. Muchas gracias. A mí yo te lo dije del momento que a mí me gusta el protagonismo del factor humano, del factor cálido y vivencial, ¿no? Porque la memoria se nos suba rápido y afortunadamente, pues
lo ocurrido en la década de los 60 por muchos descendientes, como Juanjo Esteve, que está aquí. Tu padre también estuvo. Tu padre también estuvo en la tejeduría ¿de dónde fue? De la Vale. Pero tu padre, cuando emigró a Alemania, dejó aquí a 4 hijos y a su mujer, ¿no? Y hay una cosa que a mí me ha gustado mucho y que Mercedes la ha recogido en el libro, que es una experiencia que tú debes de haber vivido recientemente en este verano, porque me da la impresión que has querido como ir a un reencuentro de esos espacios donde vivió y donde trabajó tu padre. Cuéntanos un poco esa... Bueno, mi padre de Alemania era como una experiencia, algo que existía, yo tenía 4 años, entonces lo recordamos así de una forma como muy pasajera, ¿no? Entonces, recuperando esta vivencia, este recuerdo, porque mi padre hizo muchas fotos, de alguna forma yo lo conocía de primera mano, pero claro, ahí estaba, y Alemania siquiera estaba muy lejos, ¿no? Entonces, como hubo precisamente el libro que publicado Mercedes, juntamente con el Centro de Bejarano, pues ya tuve inquietud de ir a conocer exactamente qué era aquí, ¿no? Y además, por la particularidad de que lo que hay es un museo. La fábrica donde trabajó mi padre ahora es un museo. Sí. Entonces, bueno, voy a ver el museo. Ya veo la fábrica, porque claro, la fábrica, si estuviera funcionando, no podría entrar, pero el museo sí. Y lo interesante del museo es que cuando llegué al museo, nos abarcaba de llegar hasta un pueblo de ahí cerca de Düsseldorf, pues pregunto a la gente que está en el museo que si alguien habla español. Y una mujer, me dice que sí, que ella. Y pregunto, ¿cómo hablas español? Digo, yo soy hija de una salmantina que vino en el año 61. Es decir, esa chica dice que su madre se quedó allí, se casó, se quedó a vivir en Alemania y nació esa chica, esa mujer. Y es que esa mujer, su madre, pues coincidió por la fecha en la que fue con mi padre. Entonces ya entró ahí una serie de empatía mayor de la que podía ser normal, ¿no? De otra forma, del viaje de mi padre a Alemania, de la estancia de mi padre a Alemania, hay 2 momentos muy particulares, ¿no? El primero, que se hizo amigo de una familia alemana, un matrimonio con una niña, que al año o así, pues vino a visitarnos aquí a Béjar. Mi padre no estaría, porque yo tengo fotos y está la familia, pero no está mi padre, estaban mis hermanos y yo, pero no está mi padre, ¿no? Entonces, de alguna forma sí que, pues hay una relación muy importante, eso por un lado. Y luego el segundo aspecto interesante es que mi madre fue a visitar a mi padre ahí, ¿no? Se fue en una